y que nos anhela celosamente, sobre todo nos anhela. ¿Quién es el hombre para presión que el enemigo hace una y otra vez en nuestras vidas? Él está esperando que nos acercamos. Imagínate que Dios reaccionara iracundamente en cada cosa que hagamos mal. Ya no estuviéramos aquí. Ya nos hubiera exterminado. Y nosotros, Él no reacciona como nosotros sí, ¡ay!, echamos el grito, reaccionamos con la mirada, con la acción, y hasta no vayamos lejos, nomás miramos, pero no decimos, pero con la mirada ya estamos, lo sentamos, lo paramos. Pero es que no dije nada, pero la acción, la actitud, ¿de qué estamos hablando, no? Es muy diferente la ira que nosotros hacemos a la del Señor. Nosotros explotamos, nosotros accionamos y no lo pensamos. Decimos cosas hirientes, que en ese momento es más lo que quieres descargar que no pensamos lo que estamos diciendo. Que esas palabras destrozan al esposo, a los hijos, a los hermanos, a los que tengamos a un lado, o contra las personas que descargamos toda esa frustración, ira, coraje. Y si tienes un resentimiento, falta de perdón, pues muchas veces no buscamos quién nos los hizo, más bien quién lo paga. Y uno dice, es que yo no le hice nada y ¡zas!, pero la otra persona vació todo el saco que traía cargado. Muchas veces no nos importa, y a veces nos damos cuenta de lo mal que hacemos y no nos importa haber dicho lo que decimos. Casi nos escumamos, pues ya lo dije, ya. No, tenemos que hacer algo diferente. Si se puede en ese mismo rato pedir perdón, porque realmente cuando está uno enojado, decimos realmente lo que no sentimos ni pensamos. Esa es nada más una reacción iracunda. Ahora, la ira de Dios está limitada a ciertas circunstancias y tiempos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Dios retiene y expresa su ira cuando ya agotó todos los recursos para llamarnos la atención y nosotros no respondimos a ninguna de ellas. Vamos a ver qué es la ira. La ira es un enfado muy violento y es un deseo de venganza. Y vamos a ver unos ejemplos donde Dios desató su ira contra alguien. Y vemos en Éxodo 15, 1, 7. Dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado y
y grandemente ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo alabaré. Dios es mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó a la mar los carros del faraón, y sus ejércitos y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Aquí estamos viendo que la ira de Dios se encendió contra el faraón, que abusó de su pueblo, que eran más débiles que él. Él con su autoridad, él podía hacer y deshacer, pero el pueblo de Israel tenía que obedecer, estaba bajo el mando del faraón. Entonces este rey sometió al pueblo de israelita a una profunda esclavitud, cometiendo tantas injusticias con ellos. Creemos que el Señor no estaba enojado o no miraba lo que Él estaba haciendo con su pueblo elegido. Claro que lo miraba. Claro que sí, Él no se le pasa nada, Él no está ajeno a cualquier detalle que nos esté pasando en nuestras vidas. Nada más el faraón esclavizó al pueblo israelita, no nomás lo esclavizó, sino también ordenó asesinar a todos los bebés varones que nacieron en ese año. El faraón y los egipcios hicieron cosas terribles y atrajeron la ira de Dios. Pues imagínate todo lo que habían hecho, la esclavitud. Dice, pero Dios a pesar de todo le dio las oportunidades una y otra vez para que se arrepintiera de todo lo que hizo, pero él no quiso. Otro ejemplo, aquí lo podemos ver cuando le mandó las plagas para que soltara a su pueblo y que, deja mi pueblo, fue Moisés, suelta mi pueblo para que vaya y adore a Dios. ¿Y qué dijo el faraón? O sea, todavía tienen tiempo para adorarle, pues les incrementó las tareas. No comían, los esforzaba, los obligaba a trabajar mucho más tiempo, porque para él tenían tiempo de ir a adorar a Dios, entonces tenían tiempo para trabajar más. Entonces sometió a su pueblo en gran manera unos sacrificios, tanta gente, que al Señor le dolía. Pero aún así el Señor tuvo misericordia del faraón y le dio la oportunidad de arrepentirse, pero él no quiso. Y no fue hasta que después de las plagas, el último fue la muerte del primogénito, que ahí dobló, soltó al pueblo, pero ahí dice la palabra misma que endureció su corazón y fue tras de ellos. En ira, en enojo, porque fueron despojados. Los egipcios dieron sus joyas, sus pertenencias, todos al pueblo de Israel, para que no se fueron sin nada. Se fueron equipados, se fueron con alimentos, se fueron cargados. Entonces ahí el Señor dio una oportunidad, pero ¿qué pasó? Él no quiso. Entonces otro ejemplo viene en Jueces 10, 6, 7. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez los israelitas hicieron lo malo y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó a manos de los filisteos y a manos de los hijos de Amón. ¿Qué dice? Y los israelitas volvieron a hacer lo malo. Aquí vemos la ira de Jehová que se encendió en contra de su pueblo Israel. ¿Por qué se enojó el Señor contra su pueblo? Porque lo dejaron.
Aún no vieron la magnificencia del Señor y su bondad y su misericordia que los sacó de la esclavitud. Ya no estaban al mando del faraón. Ya no estaban con esos trabajos tan fuertes, pesados. Pero ¿qué dice? Que ellos lo dejaron. Y se me viene a la mente cuando Moisés subió al monte. ¿Y qué hicieron el pueblo de Israel? Otra vez juntaron todo el oro porque Moisés ya se había tardado y hicieron y adoraron a un becerro. Entonces dejaron a Dios. El pueblo de Israel se rindió a esos dioses que demandaban sacrificios humanos, y estos sacrificios incluían quemar a los recién nacidos, vivos. Imagínate pasar a tu hijo por fuego, o sea, ver lo que se está quemando, que es vivo. ¿Creen que al Padre no le dolía eso? En esos cultos, a esos dioses incluían y practicaban la prostitución, que decía que Moisés estaba en el monte y ellos abajo tomando, bebiendo, prostituyéndose. Querían un rey, pero rechazaban a Jehová, al que los había sacado de la esclavitud. Pero estaban tan impregnados de Egipto que esos dioses los traían aquí en su corazón. Y no tomaron en cuenta lo que Él hizo por ellos. ¿Qué nos dice Segunda de Reyes 21, 1-6? De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepzibá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego. Y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instruyó encantadores y adivinos, multiplicando así hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarle a ira. Entonces vemos que Dios se aira con el ser humano nomás porque está de mal humor o porque le plació, ahora voy a castigar a este pueblo. No. Nosotros como seres humanos no nos quedemos en aquellos tiempos, lo podemos actualizar. ¿Qué estamos haciendo mal para provocarlo a ira, consciente o inconsciente? Porque los que no conocen a Cristo tienen entenebrecida su mente y no se dan cuenta toda esa abominación de abortos, de esa abominación del LGTB, todo eso que es ofensa a Dios. Eso es como un ciclo de vida. Estamos llegando a los tiempos otra vez cuando el Señor, en tiempo de Noé, destruyó al pueblo por medio del diluvio. ¿Qué hizo en Sodoma y Gomorra? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaban ahorita los tiempos? Ya hasta animales se cree la gente. Y escrito está. Entonces, el Señor no es iracundo, tiene su personalidad, tiene sus emociones, sus sentimientos, como nosotros lo tenemos, pero Él no nada más, porque dice que es lento para la ira.
sea, nos deja, nos da una oportunidad una y otra vez, pero uno terco y obstinado haciendo lo que no es agradable al Señor. Dice que son nuevas cada mañana sus misericordias. Si ayer no las aprovechamos, pues aprovechémoslas ahora. Y si las aprovechamos ahora, pues hagamos ese músculo, ejercitarlo para aprovecharlas el día de mañana. Y hacer misericordia con nuestros semejantes, con los que nos aborrecen, con los que nos critican, con los que nos abusan, con los que nos mienten, con todos esos que están en contra de nosotros, pues perdonar y Señor, misericordia. Que puedan tener un encuentro sobrenatural contigo. Porque a eso dice, da de gracia lo de gracia recibido. Y si yo tengo misericordia del Señor todos los días, pues tenemos que ejercitar ese músculo de misericordia. ¿Verdad? Ahora, la ira de Dios se desató sobre este rey de Manasés, que gobernó con injusticia, mandó quemar a su hijo como sacrificio, asesinó a multitudes de inocentes, hubo prostitución, hubo brujería, hubo hechicería. Manasés asesinó en su época, en ese tiempo que él gobernó, a más gente que en otras épocas de Israel. Dios no desata su ira porque él trae ganas o está de mal humor. No. Porque como les decía, nuevas son sus misericordias cada mañana. Y en aquel tiempo también tenía misericordia. Pero no quisieron entender. Manasés no entendió. El orgullo, todo lo que es Satanás, todo lo contrario a Dios era sobre él y él quería poder. Él decía, yo soy, ha de haber dicho que era el rey y que él podía hacer y deshacer. Y mataba, hubo prostitución, hubo muertes, y no le importó la vida de su hijo. Imagínate poner a un bebé ahí asándose como que si fuera un corderito a la vuelta y vuelta. Y vivo. En ese tiempo, o en este tiempo, el hombre tiene que llegar al colmo de la maldad. Dice su palabra que la maldad se multiplicará, pero la gracia sobreabundará. ¿Sí? Entonces, para que llegue la ira del Señor es porque ya la maldad está rebosando. Y va a haber juicio aquí en la tierra. Y los tiempos que se vienen son tan duros, difíciles, que necesitamos tener una vida de arrepentimiento y comunión con el Señor para saber qué hacer, para saber si me paro, me siento, le sigo, hablo, callo, con su guianza. Ahora vamos a ver cómo es la ira de Dios y nos vamos a Número 14:18. Dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y esta palabra así como que me retumbaba. No podemos engañar a Dios. Dios no puede ser engañado. Y si lo actualizamos es que podemos venir aquí, aleluya, gloria a Dios, y allá afuera hacer un remolino. Ser un Tasmania allá afuera, ¿no? Dice que no tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios es tardo para la ira. Y para que Dios desate su ira sobre algún pueblo o alguna persona, se tiene que ese pueblo o esa persona haber hecho tanta maldad. Y yo pienso que el Señor hasta con dolor desata su ira, porque Él no quiere hacerlo, porque Él quiere que acudamos al arrepentimiento, que así como Él hace misericordia, hagamos misericordia. Así como el rey le perdonó a aquel siervo la deuda y que ese siervo se encontró a su consiervo y lo metió a la cárcel, ¿y qué dijo el rey?
No hice misericordia contigo, tú no pudiste haberlo hecho con tu consiervo. Y tuvo un castigo. Y lo encarceló, dice la palabra, hasta que no pagara. Y debía mucho más que el que él metió a la cárcel por tan poco. En Nehemías 9:26 dice: porque te proclamaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas, que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Hay tanta maldad que hacemos. No pasa nada, tomamos tan a ligereza lo que Dios, esas grandes promesas, esas grandes cosas que Él quiere para nuestras vidas, para nuestras generaciones, porque no nomás se queda con uno. Lo que hacemos, tanto bien como mal, hay una consecuencia generacional. Así como los anteriores hicieron y nos están golpeando o nos han librado a esta generación, así también lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer va a golpear generaciones. Y es lo que Dios quiere que se corte. Él no quiere castigar. Él no quiere castigar. Las acciones de maldad y la injusticia del hombre provoca la ira de Dios. Todo es por nuestra causa. Él no quiere hacerlo, pero nosotros ahí estamos, ¿no? Haciendo lo que a Él le duele, le molesta, le desagrada, una y otra vez. Nos manda perdonar, pero no perdonamos. Y Dios Padre nunca se enoja sin razón. Siempre va a haber una razón, y vamos a escudriñar unos salmos. Y en Salmos 35 dice: porque en un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida, porque la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Él no siempre está enojado, sí se enoja, pero se arrepiente y me da otra oportunidad. Sí, estaremos pasando tribulaciones, pero dice, eso es en la noche, pero nuevas son sus misericordias. Y al día siguiente, dice, viene la alegría. Pero si yo no cambio, la situación va a seguir. Él no puede hacer nada sin que tú ni yo provoquemos a que Él le permitamos a Él que haga el cambio. Que nos quite, que sí, por nuestras consecuencias y acciones y lo que hablamos, pues sí vamos a pasar porque pues ya hicimos, ya hablamos. Pero Él tiene misericordia y no va a llegar a un castigo. Sí vamos a pasar a algo porque toda acción tiene reacción, pero Él tiene cuidado de nosotros, mientras nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Ahora en Salmo 2:12 dice: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Somos bienaventurados confiando en el Señor. Tenemos que honrar a nuestro Señor Jesucristo. Estaba viendo un documental sobre la ira de Dios conforme a este tema y me impresionó tanto. Uno decía que cuando Pedro le cortó la oreja y que eso no debía haber hecho, y Jesús le dice: ¿tú crees que no puedo ordenar a mis ángeles que me cuiden? Y se miraba la ilustración donde millares de ángeles estaban esperando una orden de Jesucristo pero ellos les dolía ver cómo el Rey de la Gloria estaba siendo golpeado. Cómo no podían hacer nada porque sabían que se tenía que cumplir esa palabra. Esto que acabamos de pasar la Semana Santa tiene que tener y resurgir en nosotros algo fuerte. Algo fuerte, porque no podemos hacer inválida la cruz. En otro documental decía que la ira del Padre fue descargada sobre Jesús.
Y él no tenía culpa. Él era inocente. Que toda la ira de nuestros pecados, de nuestras abominaciones, nuestras maldades, todos nuestros crímenes, todo lo que hemos hecho fue descargado en ese momento. Se separaron el Padre y el Hijo, la única vez que se han separado. Si el mismo Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él es santo. Él es santo y en el pecado no habita. Y Jesús se hizo pecado, desechado. Ahí descargó, me imagino que el Padre todo, pero no por Él, sino por ti y por mí. Por los tiempos pasados, los actuales y los presentes y los futuros. Ahí Él pagó. Podemos ver lo que sufrió la agonía Jesús, pero ¿y el Padre? En ver que su hijo lo estaban masacrando, que sin culpa alguna estaba pagando pecados que no le correspondían, pero todo fue por amor. Entonces, ¿podemos clasificar al Padre como un Padre iracundo? ¿Qué padre te va a dar a tu hijo? A su hijo por ti, por la humanidad. Si dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, por decisión propia. Él no nos manda a juicio, sino al contrario. Lo que se perdió en el huerto del Edén, esa comunión por desobediencia. Ahí fue una ira de Dios también que lo sacó del huerto del Edén. ¿Qué sentiría el Padre cuando Caín mató a Abel? Y si así vamos enumerando muchas partes, el Antiguo Testamento tiene mucho de la ira de Dios. En tiempos de Noé, como les comenté, el diluvio. En Sodoma y Gomorra, que ese yo creo que uno dice, pues es que ese pecado era peor que el otro. No, para Dios es el mismo. Es el mismo pecado, no hay grande ni chico. La ira que mandó cuando Moisés todavía estaba en el monte y que se abrió la tierra y se tragó a parte del pueblo de Israel, cuando estaban adorando al becerro, cuando estaban bebiendo, prostituyéndose. En Salmo 76:7 nos dice, tú, terrible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Quién podrá estar de pie ante el Padre? En Salmo 34:16, la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Para cortar de la tierra la memoria de ellos. En Salmo 78:38 nos dice, pero él, misericordioso, perdona la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Él se aguanta, Él tiene tiempos. Él no nomás porque ya miramos mal, ya estuviéramos muertos. De acuerdo con estos versículos, la ira de Dios es terrible, es horrenda. Pero ¿sabes qué? Eso dura poco. Eso dura poco porque Él no contenderá con el hombre. Él es momentánea su ira, porque es más grande su amor y su misericordia para cada uno de nosotros, para toda la humanidad. Y la reserva para cuando agotó todas las formas para razonar con aquellos sobre las cuales será derramado su enojo. Ahora, ¿qué hemos visto con esto? Que Dios tiene un sentimiento de ira, pero siempre va acompañado de su parte justa, que también de su amor y de su misericordia. Dice la palabra que
padre que corrige es porque ama, no porque nos quiere castigar o porque hicimos mal, no, te estoy corrigiendo porque quiero que avances, porque quiero que sigas. Si te me estás desviando, hijito, te vas para acá y vuélvete a encaminar en mis caminos, porque Él es el único, la verdad y la vida es Él. ¿Sí? La ira de Dios va dirigida hacia quien hace el mal y que no se arrepiente. Podrás decir, entonces Hitler, ¿dónde está? Pues si se arrepintió, está con él. Y así muchos de los que podemos pensar humanamente que no, es que yo creo que no. Dios lo vio de todos los ángulos y aunque un pedacito él se haya arrepentido en el último suspirar, Él está allá con él. Porque Él es misericordioso. Y todo el enojo que pudo haber tenido, si uno se arrepiente, se olvida. Se olvida de todo. No es como nosotros de que no, pero es que el otro día me volvió a hacer. No, ya me la volvió a aplicar. No, el que se arrepiente para el Señor es blanco otra vez. La ira de Dios ha sido derramada en contadas ocasiones y determinados lugares. La ira de Dios será derramada sobre aquellos que rechazaron el regalo de la salvación que Él nos dio en Cristo Jesús. La ira de Dios será vertida sobre la totalidad del mundo. Atesoremos la cruz. Atesoremos, dice, honrad al Hijo. Y dice la misma palabra, buscadlo mientras pueda ser hallado. El Señor Jesús, por medio de la cruz, rompió el velo. Ya no necesitamos a los sacerdotes que ellos fueran y se presentaran delante de Jehová. Estamos en tiempos de gracia. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que podemos entrar en tu lugar íntimo directamente ante su presencia. No necesitamos un intermediario para entrar, podemos entrar. Tenemos un intermediario que sigue intercediendo por nosotros. Señor Jesucristo sigue intercediendo por ti y por mí, para que no perezcamos, para que seamos salvos, para que estemos gobernando juntamente con Él. Y en su palabra hay una gran verdad que viene en Hebreos 10, 26, 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que, no veo. El que ha de devorar a los adversarios, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Aún conociendo al Señor Jesús, pecamos deliberadamente. Una vez haber recibido la verdad, dice, no queda más sacrificio. Ya Jesús en la cruz del Calvario hizo un sacrificio único y perfecto. Ya no hay más. Y si nosotros lo dejamos a un lado, no nos importa lo que Él hizo por nosotros y seguimos pecando deliberadamente, ya no hay más. Estamos no dándole la importancia a su sangre poderosa que Él nos lava, nos redime, nos limpia, nos purifica. Y nos dejamos ir por los deseos de la carne, por el orgullo, por el altivez, por todo lo que es Satanás.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecería el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue sacrificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conoceremos al que dijo, mía es la venganza. Mía es la venganza. El Padre dice, mía es. Si te están ofendiendo, si te están vituperiando, tú perdona que yo pelearé por ti. La palabra del Señor dice que va delante de nosotros como poderoso gigante. Nosotros no tenemos que meter ni la mano. Señor, hazme justicia. Señor, mira. Como todo niño chiquito, mamá me pegó, me empujó en el kinder. Así tenemos que acercarnos al Señor. Y como Él es un daddy bueno, híjole, pues que se agarre el que esté en contra de los hijos de Dios. Que se agarre, porque Él no tendrá misericordia para los que hacen maldad. Y conscientemente, hay muchos seguidores del enemigo que lo hacen sabiendo qué están haciendo y aún así no les importa porque quieren fama, quieren poder, quieren dinero, quieren los placeres de la carne. ¿Y qué dice el Señor? Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es mejor arrepintámonos, busquémosle. Por amor, no por miedo. Por amor. Por ese sacrificio único y perfecto que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay hombre en el mundo, ni antes ni después, que haya sufrido más que nuestro Señor Jesucristo. Es que usted no sabe lo que he pasado. No sé. Pero no creo que sea tan terrible como lo que pasó el Señor. Porque por amor Él vino a salvarnos y fue humillado, fue rechazado, fue vituperiado, fue golpeado, crucificado. Y en aquellos tiempos la muerte en la cruz era lo más vergonzoso para el hombre. De lo peor era esa muerte. Y nuestro Señor Jesucristo nomás decía en el huerto de Getsemaní, Señor, si es tu voluntad pasar esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuán dolor no haber sufrido nuestro Señor Jesucristo al no sentir a su Padre al lado de Él. Que exclamó, ¿por qué me has abandonado? Si nosotros nos dejó el papá o el esposo o los hijos se van y no sabemos, ya estamos dolidos. Ahora Él, que el Padre le dio la espalda, porque Él no podía estar ahí. ¡Cuán dolor! Si nos podemos a pensar, ¿tú crees que el Señor no pudo haber pensado y los ángeles activado para que Él no padeciera? Pero escrito estaba. Y nuestro Señor Jesucristo cumplió toda palabra que se dijo de Él, desde Génesis hasta el Apocalipsis, Él la cumplió. Por eso es el único sacrificio y perfecto, no hay más. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Arrepentirnos, buscarle, ir por esas almas que aún no lo tienen. Porque dice, dad de gracia lo de gracia recibido. En esta mañana el Señor nos está invitando a tomar esa decisión de honrar lo que Él hizo. Y no nomás lo hizo este tiempo que se conmemora, todos los días es. Que lo celebremos un día específico, sí, pero todos los días tenemos que recordar lo que Él hizo por nosotros, no que Él se esté sacrificando todos los días, ¿no? Él ya lo hizo una vez y para siempre. Pero nosotros tenemos que reconocerlo, honrarle ese regalo de la salvación, de vida eterna,
y que somos privilegiados de que desde la fundación del mundo estábamos en sus planes para vivir eternamente con Él. Porque la palabra del Señor dice que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es el único Señor. Aún muertos y vivos, y los que no quisieron saber nada en este mundo de Él, ese día que lo tengan de frente, lo van a confesar. Y lo duro va a ser de que van a verlo y van a ser echados al fuego. Ese es el peor castigo. Pero nosotros somos privilegiados. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Somos lavados cada vez que nos postramos ante su presencia. Él vuelve a resetear todo y volvemos a empezar. Todos los que rechacen la salvación serán expuestos de una manera aterradora a la ira y a la justicia de Dios. Ahí ya no hay vuelta para atrás. ¿Se recuerdan a Lázaro? Cuando le decía al Señor, no me acuerdo quién era, que bajara Lázaro y lo mojara la boca, una gotita, porque estaba en el infierno, al rico. Pero mientras estaba vivo, él hacía y deshacía. Nunca pensó en las consecuencias de las acciones. Mientras Lázaro, me imagino que estaba en presencia del Señor, obedecía. Todo está en la palabra. Ese es un testamento de vida que Jesús dejó plasmado en esas líneas que se han traducido a todos los idiomas para que no digan, es que yo no le entendía qué decía. Yo no supe, no sé inglés, no sé hebreo, no sé arameo, no sé francés. Pues no, pero sí sabes español. Y sí hay Biblias. La ira de Dios está dirigida a los que rechazan a Jesús. La ira de Dios no está dirigida ni encaminada a aquellos que amamos a Jesús y seguimos su camino. Para nosotros no es, pero si lo dejamos, ¿qué decía la palabra? Duro es caer en las manos del Dios vivo. Porque la palabra dice más, que no me hubieras conocido y dejarme. Ver todo lo hermoso, cómo nos ha sanado, nos ha liberado, nos ha dado promesas de vida y una palabra de Él vivifica nuestro espíritu con una. ¿Y qué dice su misma palabra? Más bien un día contigo que 1000 fuera de ti. Amén, amén. Un día con Él te carga pilas para buen tiempo, pero si estamos todos los días, híjole, que se agarre el enemigo, porque flechas encendidas somos, que podemos alcanzar a arrebatar esas almas que muchas están yendo al infierno diario. Recuerda que Dios es amor, pero también es justo. Y que tarde o temprano Él tendrá que ejercer la ira sobre la raza humana. Llegará el tiempo que el Espíritu de Dios será quitado de la tierra. Y dice la palabra que muchos buscarán la muerte y la muerte los va a ver y va a correr. Ahorita la muerte busca a quien llevarse ya. Pero en esos tiempos la muerte los va a ver y van a correr, va a correr. Y en Salmo 9, 7, 8 dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Vemos cómo el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, a levantarnos, a cuidarnos, a limpiarnos, a direccionarnos, para que podamos. Estamos de paso, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros ahorita nuestros espíritus están sentados juntamente con Cristo. Y toda tribulación que podamos tener es pasajera, es momentánea. Pero si soportamos y confiamos al que todo lo puede, nos traerá un mayor peso de gloria.
Y eso tenemos que estar, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, puestos y creyendo que Él es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, Él es el que levanta nuestra cabeza, que el enemigo se ha ensañado a humillarnos, a destrozarnos, pero el Señor levanta nuestra cabeza con dignidad, por amor. Y en esta mañana puedes ponerte de pie. Gracias, Señor. Y demos gracias. Demos gracias a Dios porque hemos sido librados de su ira. Porque somos sus hijos amados. Y porque tenemos un buen Padre que es amoroso, que es misericordioso, que es bondadoso. Y que Él es lento para la ira.